Amados hermanos, amadas hermanas, muy buenas noches. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que en la noche de hoy, viernes 6 de enero, se hacen presentes del 2017, día 18, mes cuarto, año 106 de la nueva era. La bienvenida la damos en nombre de Elohim nuestro Padre y de su consejo, el gobierno del Espiritismo. Amados hermanos, muy contentos de estar aquí todos juntos en esta cátedra del consecutivo que llevamos del estudio de la ley de mediunidades en su artículo 4. Que dice así: es ciencia espiritista todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano, espiritual, de los tres reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema y encamina al mayor progreso espiritual y material, y al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Amados hermanos, llamo su atención respecto a que la cátedra de hoy es complemento de la cátedra última del jueves 5 de enero 2017, para que la tengan en cuenta como referencia, porque allí mencionamos a nuestro hermano Isaac Newton, que nos va a permitir darle un cierre a el estudio del artículo 4. No con esto quiere decir que lo hemos dicho todo sobre la ciencia, sería iluso decirlo, pero sí dimos unas pautas para explicar el boom que hubo a partir del siglo XVI y cómo cogió fuerza en el siglo XVII, XVIII y sucesivos respecto al progreso material que desarrolló la humanidad de este mundo hasta nuestros días. Bueno, un pilar fundamental en el desarrollo de la ciencia, en su connotación de revolución científica que se dio sobre todo en Europa, y en Isaac Newton, amados hermanos, vemos una compensación que hace la justicia a quienes con humildad reconocen la ley, cuando en una ocasión no le fueron sumisos, para referirnos a nuestros hermanos. Ya, por favor, pertenecen a nuestra familia, son parte de la familia espiritual de este mundo, estando libres o encarnados. Ya no, hoy no vemos ninguna diferencia entre un hermano
de la familia primera de este mundo, que son la mayoría, de un hermano que haya venido de Neptuno por cuenta de la ley, por renegar de las autoridades que el gobierno del espiritismo tenían en Neptuno, liderando la regeneración de ese mundo, un mundo hermano para nosotros. Bueno, lo son todos los del universo, ¿no? Pero muy de nuestra casa, de nuestra familia. Pero también están muy asimiladitos, no vemos ya diferencias con nuestros hermanos desplazados de Saturno. Entonces, pero vemos en nuestros hermanos desplazados, por eso los destacamos con mucho cariño. Y hay un día de la Pascua dedicada a las ciencias, en la Pascua Grande. En el día 18 de agosto de cada año nosotros le dedicamos, ¿no?, un reconocimiento a las ciencias, y por supuesto a todos quienes le dieron forma, cuerpo a la ciencia en este mundo. Ahí los recordamos y los destacamos, a todos los científicos, las científicas que dieron una contribución importante para tener este progreso material. Y la figura de Isaac Newton es relevante, porque es el bonito ejemplo de cómo el gobierno del espiritismo estimula la ciencia y el progreso de este mundo. Isaac Newton, un hermano de la isla británica, nació el 4 de enero de 1643 en Lincolnshire, Inglaterra, y desencarnó en Kensington, Londres, el 31 de marzo de 1727. Vean ustedes que este hermano aprovechó esas oportunidades bonitas que da el padre cuando sus hijos ya están disciplinados y que tienen el talante, ¿no?, tienen la capacidad para desarrollar conocimiento. Y en el siglo XVII casi mediando el siglo XVII, el hermano es a ese tiempo que pertenece, desarrolló y fue muy interesado en la física, en la filosofía. Sus últimos años, sus últimos 30 años se lo dedicó a la teología, y ahí vamos nosotros a detenernos un poquito, porque los grandes filósofos, o mejor, los grandes matemáticos, terminaron estudiando de acuerdo a su tiempo, o la filosofía o la teología.
También fue inventor, alquimista y matemático inglés. En esto de la alquimia hubo época de lagunas mentales, vamos a decir, porque por un momento su comportamiento fue errático, en el sentido de que cayó en una profunda depresión y un estado así como de aislamiento, como queriéndose volver o desequilibrarse mentalmente. Bueno, de un cabello de sus restos, cuando ya mucho después de haber desencarnado, investigaron la causa de su, de sus desequilibrios, o bueno, porque es un personaje británico, allá de la isla británica, es todo un personaje. Y los estudios de ese cabello determinaron de que la posible laguna que él sufrió en una parte de su vida adulta se debió a que había altas concentraciones de mercurio en su sangre para su época, porque parece que el elemento principal en la alquimia es el mercurio. Yo desconozco esa área materialmente hablando, y él le dedicó su tiempo también a esa área del conocimiento de la alquimia. Y vean ustedes que en esa época no se sabía que lo delicado que es trabajar, exponerse al mercurio así tan directamente, estar en contacto con él. Y donde alumbró fue en las matemáticas. Pero fue un muy buen físico, filósofo, teólogo, inventor, alquimista. Su obra cumbre, que la escribió en latín, voy a tratar de leerlo como, ¿no? Reiterando a mis hermanos que de latín poco sé, o nada sé. Pero este libro de la literatura científica más importante es Filosofía Naturales Principia Mathematica, lo abrevian como la Principia o Principia Mathematica. Ustedes pueden encontrar ese libro en el internet, que la biblioteca británica allá en Londres la tiene a disposición en internet. Usted inclusive puede hojearla, ¿sí? Gracias a la tecnología de la información. Hermanos, en este texto el hermano describe la ley de la gravitación universal. Miren, eso le da explicación al movimiento de los planetas. Eso que recuerdan ustedes con mucha dedicación, Tycho Brahe desarrolló unas tablas, ¿no?, del movimiento de las estrellas, ¿sí? En la misma época, bueno, en el siglo XVI, nuestro hermano Nicolás Copérnico estableciendo un nuevo sistema que a todo ese movimiento de
científicos brillantes, se les denominó que pertenecían a la revolución copernicana, siglo XVI, siglo XVII. Johannes Kepler dio base para el estudio de nuestro hermano Isaac Newton. Sin las leyes de Kepler, Isaac Newton poco podía haber explicado en lo que concentró allí, en la Principia Matemática. Y allí describe, reitero, la ley de la gravitación universal. Y estableció, amados hermanos, las bases de la mecánica que llevan su nombre, mecánica newtoniana. Da tres leyes básicas que le dan fundamento a la mecánica newtoniana, o que se le conoce como mecánica clásica. Que llevan su nombre, las leyes que ahí describen. Bueno, las leyes de Newton. Pero él también destacó en trabajos sobre la naturaleza de la luz y la óptica. Sobre todo en un libro que se le llama Optics, y donde realmente fue una estrella, es el desarrollo del cálculo matemático. No existía, y lo escribió. Pero para que vean ustedes cómo el gobierno del espiritismo, cuando decide impulsar el progreso, mete la mano. Y en el desarrollo del cálculo matemático, para hablar de Isaac Newton, él desarrolló el cálculo integral y el cálculo diferencial. El que estudiamos nosotros en la secundaria y pues en la universidad. Pero en Alemania, al mismo tiempo, había otra lumbrera. Y eso tiene una simbología bonita, porque son Inglaterra y Alemania donde se le da impulso al desarrollo científico. Y es Alemania y es Inglaterra, Gran Bretaña, quienes fueron los primeros que renegaron de la bestia católica. No quiere decir que en Francia no hayan habido buenos científicos, pero definitivamente los ingleses con los escoceses, para decir de la isla británica, con los alemanes descollaron en eso. Y vean ustedes a hoy en día, ¿no? ¿Quién es el motor de la economía europea? Alemania. Y hablamos que para la misma época, voy a mencionar otro nombre. Para pronunciar, no sé alemán, pero es Gottfried Leibniz. Voy a deletrearles el apellido, Leibniz, para que usted lo coloque en la herramienta de
del buscador favorito suyo. Y ahí vaya más sobre el tema, porque es el único Leibniz famoso. Habrá muchos más, ¿no? Gottfried Leibniz. Y este hermano, voy a decir su fecha de nacimiento. Nació en Leipzig, Alemania, 1 de julio de 1649. Perdón, pido disculpas. Del año 1646. Y desencarnó en Hannover el 14 de noviembre de 1716. Ahora, vayan ustedes a la fecha de nacimiento de nuestro hermano Isaac Newton. Isaac Newton fue octogenario, le fue bien. ¿Ya? Desencarnó, vamos a decir, desencarnar después de los 80 años es ser longevo, ¿no? ¿Ya? Bueno. Calculen. ¿Sí? Vivió bastantico. Y los últimos 30 años se lo dedicó el hermano Newton al estudio de la teología. Por ser tan estudiosos, causó una pelea con la religión católica. Les dijo que ellos eran la bestia del Apocalipsis. O sea, sí era un estudioso, ¿no? Y vaya usted a saber qué decía de la Biblia. Llegó a decirlo en público, claro, a él no lo asesinaron porque estaba protegido y era el consentido de la corona británica, si no lo hubieran pelado. ¿Quiénes? La religión católica, que estaba todavía coleteando con esto de la Inquisición. ¿Ah? Al punto de sus estudios decían, el hermano Newton dijo, esto de la Biblia que le venden al mundo es acomodado. Y se le fue duro contra la Trinidad. ¿Recuerdan a Arrio cuando nosotros estudiamos esa parte del prólogo al discurso del obispo Strossmayer en la fundación de la Iglesia Católica? En sus comienzos, cuando hicieron de Jesús un Dios y le acomodaron la Trinidad que le habían copiado de los brahmanes. El Trinusti de los brahmanes. Entonces ellos acomodaron su propia Trinidad para justificar la divinidad de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Y Arrio fue uno de los que, no fue el primero, pero el más destacado para oponerse a eso, y lo persiguieron. Entonces todo aquel que va en contra de la Trinidad planteada por la religión católica se le dice arriano. Entonces en el caso, sí, muchos siglos después, por allá para el siglo XVIII, nuestro hermano Newton, de él se dice que fue un arriano de capa y espada. Y no creía ni tantico en la Trinidad. Él decía que eso había sido un invento, pero él no fue más allá, ¿no? Como lo hace nuestra escuela, para descubrir dónde está el origen de los mitos y ritos de la religión católica, y en el Buscando Allá hay un capítulo para eso, ¿no? Uno de nuestros textos.
de nuestra escuela. Ahí se ganó el hermano Newton una enemistad con las autoridades del Trinity College de la ciudad de Cambridge. Trinity College básicamente es Universidad de la Trinidad, o sea, lleva en sus entrañas el nombre de la Trinidad, y por eso a Newton, en esa ácida posición en contra de la religión católica, pues nunca pudo ser el director del Trinity College. Pienso que él ya ni lo querría, ¿no? Pero fui muy destacado en la universidad de Cambridge. A lo último, el hermano terminó ejerciendo cargos públicos. Vamos a decir que fue presidente o director de la Casa de la Moneda de ellos. Imagínense. Ya. Por ahí parece que era muy buen matemático, ¿no? Como lo fue, buen físico, pero en el manejo del dinero no era así como tan hábil. Por ahí tuvo una tumbada, le pegaron una tumbada en esto de la especulando con el dinero, lo que llaman la bolsa. Eso viene de esas épocas. Y tuvo una gran pérdida, ¿no? Por calcular mal la especulación del dinero. Nuestro hermano Isaac Newton, quiero centrarme en esto, que es una página bonita de cómo el gobierno del espiritismo es previsivo. Cuando el espíritu de verdad decide darle el banderazo, como se lo dio en el siglo XVI, encarnando como Francisco Javier, en 1506. Él no dio ni una ecuación, que vamos a decir que él desarrolló áreas de conocimiento científico. Es el espíritu de verdad y es el que impulsa el progreso en todos los mundos que están bajo su autoridad. Y en lo que corresponde a nosotros son todos los del plano primero, al cual nosotros pertenecemos. Y Él es la luz que seguimos. Vean ustedes, el cálculo es la estructura, el cálculo diferencial e integral es el sustento del desarrollo científico. Impulsado y que cogió gran fuerza con estos dos personajes, Isaac Newton y Gottfried Leibniz. Y vean ustedes, ellos no se conocían, ya se sabía que existía uno y el otro, pero cada uno por su propia vía desarrolló el cálculo. Isaac Newton era como temperamental, y eso cazaba peleas con el que pudiera, ¿ya? Y de tipo intelectual era muy ácido cuando se le metía la idea que él tenía la razón. Una de las causas de por qué él se retira es porque él sentía que sus ideas se las estaban robando. Bueno, ganó una enemistad sin necesidad, un antagonismo sin necesidad con Gottfried Leibniz,
porque Newton decía que él le había robado la idea del cálculo, y luego se comprobó que cada uno por su propia vía desarrolló el cálculo. Hay más ejemplos, no son muchos, son contados, los dedos de la mano, cuando dos seres humanos en distintas regiones están desarrollando el mismo conocimiento. Eso quiere decir que viene de la misma fuente. Gottfried Leibniz. Son contemporáneos, ¿no? Si Isaac Newton nació en 1643, el caso de Gottfried Leibniz nació en 1646. Bueno, y Gottfried Leibniz fue un filósofo, lógico, matemático, jurista, bibliotecario y político alemán. Hizo grandes contribuciones en las áreas de la metafísica, epistemología, lógica y filosofía de la religión. Vuelve y juega que terminan estudiando esa parte de lo espiritual, que por su época, por su ambiente, es en la religión del momento, estudiando su teología, bueno. Eran unos verdaderos enciclopedistas, ávidos lectores en cuanto a todo aquello que apareciera nuevo. Bueno, basado en el concepto de enciclopedismo que introdujimos en la última cátedra del jueves 5 de enero de este año. Como Leibniz se abocó a la filosofía más que el mismo Newton, entonces con René Descartes, Spinoza, Baruch Spinoza, conforman esta terna de grandes racionalistas del siglo XVII. Pero bueno, volvamos a este aspecto de la ciencia, de cómo el gobierno del espiritismo se la juega cuando ya le dan vía libre al progreso, con el desarrollo del conocimiento científico, tecnológico. No ha habido obstáculo, cortapisa, y a medida que han devenido los siglos después, aún en este caso, el siglo de Newton y Leibniz, el progreso parece que no se detuviera. Y nos damos cuenta que a medida de que nosotros vamos acercándonos al día del juicio, como que se acelera más ese progreso. Y después del siglo, o mejor, después del día del juicio, este progreso es como una tormenta. Usted no ha terminado de disfrutar un adelanto en la tecnología cuando ya le están poniendo la otra encima, y así sucesivamente.
Isaac Newton jugó con Leibniz un rol importante. Pero si el uno se fue hacia la filosofía, el otro se especializó bastante en el desarrollo de los fundamentos de la ciencia, de la física. Pero son dos brillantes científicos que sufrieron la sequía, ¿no?, de llegar a un mundo donde usted tiene que, con las uñas, empezar a construir aquello que le permita mejorar su calidad de vida. No es extraño que aquel que le trabajaba dura la rueda terminara dando este impulso importante a la ciencia. Ahí veo a Leibniz y a Newton dándole a la roca forma, ¿no? Los amo. Déjenme decirles que yo siento un amor inmenso por ellos. Y aquí le decimos, eso ya está resuelto. Pero para ubicarnos en el siglo XVIII, decirle a Newton, ¿cómo se va a meter usted con Leibniz si fueron compañeros en este desarrollo material, ¿no?, desde el comienzo? Y el gobierno del espiritismo le da ese reconocimiento y quedan perdurando en la historia de la ciencia de este mundo. O sea, el gobierno del espiritismo jamás de los jamases guarda rencor contra ninguno, porque como gobierno obra es de acuerdo a las pautas, las leyes inmutables que están establecidas desde el centro vibratorio que es Elohim nuestro Padre. Hemos dicho que se le dio carta abierta para el desarrollo de ese progreso. Esta ha sido una primavera larga para la ciencia y la tecnología, de quienes participaron en el desarrollo de la misma. Aquellos que sufrieron la sed es un largo verano, ¿no?, producto de la resistencia que nos pusieron en el mundo a la regeneración del mismo. Y no puede haber regeneración de un mundo sin que no pueda haber el desarrollo y el progreso material. Pero aquí vamos a actualizar este concepto, porque Elohim nuestro Padre ya ubicó en este planeta un punto donde el gobierno del espiritismo tiene que mostrarse que es gobierno para el mundo, no que se quede en lo abstracto, ¿no?, como los espiritualistas quisieron que así fuera, que el gobierno del espiritismo no tuviera nada que ver con las cosas
materiales de la vida humana, vamos a decir, que quien llegue al liderazgo de un territorio, de la geografía, pues, de nuestro mundo, puede hacer lo que se le da la gana, como lo han hecho, ¿no? Y aún para los que nos han escuchado, unos ya piensan que quien les habla es un desadaptado. Otros, como me conocen y me vieron crecer, y mi físico no es una cosa que digan que viene de una película de Hollywood, no de horror, pero de una cosa galante, una cosa bien hecha, no, un tipo normalito. ¿Cómo va a ser ese señor que no sé si pesará 60 kilos? Tan delgadito y diciendo lo que dice. Y la mayoría que no tiene idea de dónde sale la autoridad para este mundo. Elohim ya ubicó ese punto del planeta donde el gobierno del espiritismo es gobierno material para todo el mundo. Hay una autoridad establecida para este mundo. ¿Cómo se le conoce desde los consejos del Padre? Bueno, de lo que aquí nos han dicho, esa autoridad se le conoce como el vocero del gobierno del espiritismo. Se le conoce como el encargado de este mundo. Se le conoce como el que tiene la sartén por el mango. Y eso algún día tenía que darse, porque el mundo todo, la familia de este mundo, en lo espiritual y en lo material, deben llegar a reconocer que todo lo que se ha dado, libre, gratis, no es regalado. Lo que se da gratis no es regalado. Y ese es el progreso del que está usted escuchándome, disfrutando. Y la humanidad de este mundo debe asumir su responsabilidad, que no se debe quedar solo con el progreso material. Debe reconocer que ese progreso material procede del progreso espiritual. Y ahí es cuando entramos nosotros a jugar un rol como gobierno del espiritismo sentado en este puesto. No está allá en lo abstracto. Usted al escucharme, usted está escuchando al vocero del gobierno del espiritismo. Ningún otro hombre de este planeta te va a decir, amado hermano, amada hermana, fuera de mi persona, cómo está pensando Sion en este momento. En lo que corresponde a las cosas de este planeta.
Claro, nosotros, y Eloí sabe hacer sus cosas. No hizo una parafernalia mundial, ¿no? ¿Sí? Donde todos los jefes de Estado materialmente se han reunido y se hizo esta gran convocatoria. Bueno, a ustedes les recordamos que ahí están las cátedras subidas en Mega. Y les hemos dicho, a mí ya me olvidó el número de veces que lo he afirmado. Ya lo había dejado de decir, que aquí se dieron unos consejos de gobierno a partir del 30 de noviembre del 2010 hasta 2 de septiembre del 2011, donde por este recinto pasó toda la humanidad, encarnados y desencarnados. No, que yo no me acuerdo, producto de sus prejuicios. Pero aquí a usted lo hemos traído muchas veces. Para afirmarle de una manera gradual que la ley existe y hay quien la va a hacer ejercer para este mundo. Bueno, ¿quién lo hizo? No lo hice yo materialmente. No lo hicieron los misioneros exclusivamente. El mismo Padre le habló a todos nuestros hermanos de la familia de este mundo. Y hemos trabajado a conciencia, muy sabido de la responsabilidad que tenemos. ¿Cómo no les voy a hablar a ustedes con la seguridad que les estoy y ustedes me están escuchando? Si yo estuve sentado en mi silla allá en Sion a las 2:20 del día, de la madrugada, ¿no? De la hora de este mundo, a las 2:20 del día 13, que fue un jueves, y el día 14, que fue viernes, octubre del 2017. O sea, yo ya debo hablarles como corresponde, como la autoridad para este mundo. Para yo llegar a sentarme allá, en esa silla que siempre ha esperado, mientras yo he estado lidiando con este mundo. Esa silla espera siempre a quien tiene la titularidad de ese puesto. En Sion. Y en el ejercicio de esa autoridad, bueno, en esa visita que me permitieron, eso no es gratuito en este aspecto. Que lo haga uno como soplar y hacer botellas. Vean ustedes, ahí hay también una metafísica. Porque a pesar que tengo un derecho ganado de tener una posición en los consejos del Padre, por eso en las cátedras últimas digo que soy un secretario del Padre. Tres meses antes del 11 de octubre, en privado, nuestra amada hermana Marta Cecilia
que desde aquí le decimos que la amamos. Bueno, está aquí a mi lado. Ha jugado un rol de primer orden. Como cuando me dijo en aquella vez, en ese despertar nuestro, desde acá. Os pasos di, os pasos doy. ¿Cuántas veces no fue? Mi mamá. Y os pasos doy es también ayudarme a ese despertar, a ese que se necesita de un espíritu, de una luz y un amor altamente calificado. Eso fue para el 11 3 meses antes del 11 de octubre. Fue un lunes, ¿no? En un privado. Me dice, hermano, deseo que hagas esta sugerencia. Y fue un régimen con botánica espiritual. ¿Para qué? Vean ustedes que uno, por muy secretario del Padre, por muy maestro de la creación que puedas hacer, pero encarnado en un mundo como el nuestro, uno no deja de contaminarse. ¿Y cuál fue esa preparación que me hicieron para poder, sin yo saber, ¿no? O sea, no me dijeron, usted va a estar en estas circunstancias para tal fecha, no, en absoluto. Lo único que me dijeron fue, prepárese con esto. Y a mí cuantas sugerencias me dan de botánica espiritual, soy muy acucioso. Lo hago como me lo digan, al carbón, como se dice. Copia al carbón. Para purificar la sangre. Entré en un proceso de purificación de la sangre. Y ahí, con esa experiencia, después de la que tuve en Sion, amados hermanos, puedo decir que las impurezas en la sangre le generan un peso al alma. Entonces, purificando mi sangre, pude soltar lo que podía tener atascada el alma que no se le facilitaba, pues, en este proceso. Sobre todo para sentarse en un sitio que es un centro del Padre. Otra cosa, entonces, para regresar a Sion, usted no puede llegar con impurezas. Con eso les digo todo. Esa misma metodología, sin tener en cuenta lo que estoy en este momento precisamente hablando, pero se lo dijimos a nuestro hermano Fidel Castro antes de que desencarnara. Aquí puede estarnos escuchando. El hermano su mundo natural es Venus. Y se lo dijimos antes de desencarnar, hermanito, usted no va a regresar directamente a su mundo. Usted tiene que servirle una nueva existencia a este mundo para purificar
y poder regresar. A nosotros no, quienes nos sirven bien no los mandamos impuros a su mundo. Sufren ellos y ponen a sufrir a donde van. Cuando hoy vuelvo a encarnar, muy correctamente decirlo, nuestra escuela estará extendida por el mundo y él tiene que ser parte de nuestra escuela, porque renegó de ella en Cuba. Después de la siguiente existencia aquí con nosotros, entonces ya podemos regresar a su mundo. Ven. Y eso se dio el 11 de octubre, después de la experiencia gubernativa que tuvimos ese 11 de octubre. En privado, la Madre María me dice: amado hermano, a las 2:20 de la madrugada de este jueves y viernes vas a estar en Sion. Entonces ahí comprendí de por qué me había colocado en ese régimen de purificación de la sangre. Bueno, a los 2 meses de estar yo en ese programa, sugerido por nuestra amada Madre, me dijo: usted ya tiene la sangre purificada. Y yo le pregunté: hermana, ¿paro, continúo como voy? Me dice: no, usted debe continuar hasta que termine los 3 meses. Ahí hay una anécdota, ¿no, hermanos? ¿Me ayudan ustedes a recordarla? A ver, que aquí lo mencioné, a los 2 meses. Bueno, entonces le dije yo a la Madre María, le dije, fue el 11, a los 2 meses exactos de haber iniciado yo ese programa, le digo, me dice ella: hermana, disculpe, me dice ella, usted ya tiene limpia la sangre. Y le digo yo: hermana, pero me faltan 1 mes para culminar. Y me dice: te faltan 34 días. Miren a ver ustedes si no me están siguiendo el tratamiento, si yo lo estoy haciendo bien. Al instante me puse a hacer las cuentas, ¿ya? Y no es que no le creyera, pero se me alumbró el rostro. Yo dije: bueno, aquí no hay nada. ¿Para qué ponerse uno a pelear con un consejero del Padre? A controvertir, pues. Y luego le pregunté si podía continuar. Me dijo: no, termine. Esa visita a Sion, no de paseo, gubernativa. Y donde se trataba el caso de nuestro mundo, sobre las resoluciones de justicia. El Espíritu de verdad, cuando habla el oír, él como autoridad y que obedece, ¿no?, al Padre, bueno, hace lo que es necesario para hacer cumplir lo que aquí se había refrendado. Estamos hablando de las resoluciones complementarias de justicia. Entonces, en Sion, el jefe instruye. Para cada resolución hay
cómo y un cuándo para ejecutarse. Que cómo lo hacen, eso pertenece a la sabiduría de nuestro Padre. Le imprimen a uno eso en el alma y eso queda como un programa. Yo no tengo que estar afanado en qué momento se debe cumplir la cosa, no, eso se da. Y cuando yo conscientemente menos lo espere, ¡pum!, se dan los acontecimientos correspondientes a cada resolución. En eso a mí me sugirieron aquí en privado, hermano, no se afane, o sea, todo se va a cumplir. Ese 11 de octubre, 11 de octubre fue un martes, ¿cierto? 11 de octubre fue un martes, sí, fue ese martes 11 de octubre, amados hermanos, que se me dice, hermano, no se preocupe, Sión está detrás suyo. Eso tiene una connotación y un poder que fortalece la autoridad que yo represento. No tengo yo que espelucarme, agitarme para hacerme entender o para que se den las cosas. Y que Sión esté detrás mío significa, para el que mejor entienda, eso equivale a que el universo está detrás de uno. Es por eso que también en la última cátedra, el 5 de enero, lo dijimos. Así se pongan de acuerdo los 8.000 millones de habitantes de este mundo y en gavilla, pues, a oponerse a esta autoridad, la mayoría la represento yo. Y por eso hacemos cumplir la ley. Porque Sión está detrás mío. Esa frase me trajo la atención de lo que me dijo el Maestro Jesús de Nazaret el 4 de diciembre del 2014, con las resoluciones generales de justicia, cuando me dice: hermano mayor, usted, o mejor, cuente con nosotros los misioneros. Tomando de nuevo el tema de hoy de la ciencia, con la venida del Espíritu de verdad se dio vía libre al progreso material de este mundo, pero la humanidad de este mundo tiene que ya asumir la responsabilidad. No hay más progreso material si no hay reconocimiento de lo espiritual. Y nosotros aquí hemos dicho, y le dijimos al mundo el lunes 1 de octubre del 2012, ya ganando bastante conciencia de qué es lo que representamos. Por los abusos que la supremacía de este mundo, como no pudo detener el progreso, entonces lo ha acaparado. ¿Y qué hemos tenido? Se ha abusado del progreso científico, tecnológico. Si no, díganme ustedes cómo asesinaron a Muammar el Gaddafi. Eso fue lo que ¿cuántas atrocidades no han cometido con base al progreso científico tecnológico? Pero a mí realmente me conmovió la matada que le pegaron a nuestro hermano Muammar el Gaddafi. Un misil
francés. No sé si le caería en la cabeza, pero de todo modo le destruyó el convoy donde él iba. Eso es usar el progreso que nosotros con tanta, libertad dimos para este mundo. Y vean hasta dónde han llegado. Entonces, en ese lunes de consejo del 1 de octubre del 2012, desde aquí se dio la orden que todo conocimiento nuevo, científico, tecnológico, debe ser canalizado a través de la escuela magnético-espiritual de la Común Universal. Si hay un espíritu que está muy afanadito de inspirar o intuir, porque el que inspira es el oír, ¿no? Intuir ciencia y tecnología, o hacerlo como encarnado, deberá tomar carne como miembro de nuestra escuela y desarrollarlo en la escuela. Esto lo dijimos en el 2012. Bueno, ayer le recordamos que ayer estábamos cumpliendo 2 años de la escolaridad espiritual que se desarrolla en desde este punto del planeta. Y la escolaridad espiritual que se desarrolla desde Cátedra Luz de Sandino, hoy por hoy reconocido por los consejos del Padre, es la cábala abierta o reabierta de nuevo para el mundo. Así como la que fue vigorosa, la de Jerusalén. No hay 2, no hay 3, no hay 4 cábalas en el mundo, solo hay una. Ustedes vean cuando de la historia de los maestros Juan y Jesús, de Jesús se dice que estudió en la cábala, y de Juan, ¿qué dice? Que estudió en la escuela de Gamaliel, ¿o no? Entonces, cualquier escolaridad por fuera de la cábala se le dice escuela, pero la que se hace en lo que fundó Moisés 37 siglos atrás es la cábala, donde desde ahí era ese núcleo vibrante que le dio ese espacio a los misioneros para el desarrollo de sus, valga la redundancia, de sus misiones. Ahora la cábala, que lleva 2 años instalada de nuevo, abierta de nuevo en este mundo, lleva 2 añitos y está pensada para que desde aquí se desarrolle la ciencia espiritista. Que en el artículo 4 nos dice que es todo lo que es ciencia y filosofía racional, ya sea el ser humano, espiritual, de los 3 reinos de la naturaleza, ciencias, artes, industrias, y todo lo que no se oponga a la razón por dogma o sistema y encamine al mayor progreso espiritual y material, al descubrimiento de la verdad eterna y causa única, subiendo a esta por los efectos de todas las índoles que presenciamos en la vida. Si piensan que como gobierno somos tontos, se equivocan.
esa manga ancha como hasta el 1 de octubre del 2012 venía, esa metodología se agotó, acabó, finalizó. Sí, pero siguen saliendo nuevos teléfonos celulares, qué sé yo. Hermanos, hay tecnología que todavía no ha salido a la venta y ya está desarrollada. Es la nueva que viene desde el 1 de octubre del 2012. Ahí alcanzó a pasar la tecnología, ¿cuál? La impresión 3D, eso es lo último en guaracha. Pero nosotros tomamos total control. Y al oírle ratificamos que nosotros tomamos total control de todos los centros científicos, tecnológicos del mundo, para que no se abuse con lo que ya tienen fabricado y que no ha salido al público. Pero en lo que atañe a lo nuevo, que todavía no ha surgido, se va a dar dentro de la cábala y extendida. Eso es mostrar el músculo de lo que nosotros representamos. Aquí de los consejos del Padre me sugirieron, amado hermano, nunca dé el brazo a torcer. Ahora menos sabiendo que Sion está detrás mío. Ahora, más claro, por favor, tendrían que ustedes pedirme que me espeluque aquí o que me paren la cabeza, para decirlo de otra forma. Recordamos que estas cátedras se producen desde Cátedra Luz de Sandino. Soy vuestro hermano Aureliano Corredor Cuellar, encargado de este mundo.